¿No? La inflación que se conoce el jueves y tiene varias aristas para tocar el tema. Primero, porque es la inflación del mes de la devaluación, después de las PASO, que está medio dividida, porque las PASO fueron el 11 de agosto, la devaluación esa semana, entonces medio mes de esa desaceleración que venía en la inflación, pero medio mes de una de las más fuertes. Y también en un septiembre que también viene fuerte, y aparte porque rige mucho para lo que viene, porque el propio ministro de Producción, Dante Sica, dice que en base a la inflación que se conozca el jueves, se va a definir si se va a instalar el tema de una reapertura de paritarias en algunos sectores o si se va a dar un bono y de cuánto sea ese bono. Yo creo que igual va a ser, no va a compensar ni 10 minutos de inflación para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, pero es probable que se empiece a discutir en base a eso. ¿Cuánto puede ser la inflación que se va a conocer el jueves? Bueno, el mercado, cuando le preguntaron a los especialistas del mercado, lo que dicen es menor al 5%, pero esa pregunta se la habían hecho antes de la gran devaluación. Ahora, la primera estadística que hay con respecto a agosto habla de una inflación ya del 4,5, casi 5% para el mes pasado en general. Ahora, este Centro Scalabrini Ortiz que veíamos recién, que da la cantidad que ahora vamos a volver a ver en los distintos rubros, dice que para la primera semana de septiembre, en comparación a la primera semana de agosto, es del 5,8%. Cercano al 6%, una inflación altísima. No estamos hablando de septiembre en sí, sino de una primera semana solamente, y ahí vemos que en alimentos otra vez arriba del 4%, alimentos secos 6,5%, que eso es donde impacta más en la canasta de los que menos tienen, bebidas 4,3%, electrodomésticos arriba del 12%, limpieza 7%, perfumería arriba del 10%, es lo que relevó este centro de estudios que dirige ahí uno de los directores, es Andrés Asiaín. Y ¿es por el dólar eso? ¿Lo de perfumería y electrodomésticos? Sí, fuerte, obviamente. Lo más dolarizado de la economía es lo que casi se arrastra, igual que el tema de la devaluación. Y ojo que el mercado, previo a la devaluación, ya veía en agosto un pico de inflación y ahora sí habla de un 5,9% para todo agosto en estas últimas preguntas que hubo de los últimos días. Insisto, esto es para agosto, septiembre también puede ser una inflación muy alta. Para todo el año estamos hablando de un piso del 55%. Para todo el 2019 ya pensamos una inflación cercana al 55-60% más arriba o similar, depende de cuánto termine dando los últimos meses del año, a la del año pasado, que recordemos que la había fijado mucho el gobierno estimando cuánto iba a ser. Con ese aumento en los precios también guarda relación la caída en el consumo, ¿no? Una cosa son los alimentos, que es una demanda al menos en los esenciales, un poco más inelástica, pero digo, en lo que te preguntaba Anita, artículos de perfumería que son importados o electrodomésticos, la gente estira hasta último momento la compra de un electrodoméstico, salvo que se te haya roto, por ejemplo, la heladera y que ya no haya forma de arreglarla o que arreglarla te salga más caro que comprar una nueva. La gente trata de patear lo máximo posible el recambio. Entonces, ante un aumento de los precios, la caída del consumo es más fuerte todavía. Sí, no hay precio en muchos de los productos y lo que hay no hay consumo, no hay intercambio. Y otra cosa es que el incremento de precios tiene que ver con que los empresarios de logística, aquellos que se encargan del transporte, mercaderías y traslados, ya están previendo también fuertes aumentos por el incremento en el costo del gasoil. Sí, también. Que está aumentando todo y toda la economía se está reacomodando a esto que viene, pero el consumo no está pudiendo repuntar. Había repuntado un poquitito a mitad de año por el aguinaldo, porque el gobierno había tratado de inyectar un poquito al consumo con algunas medidas en la previa de las elecciones, medidas que decíamos que eran electoralistas, pero que evidentemente no terminaron de ser tan efectistas, o al menos no tuvieron esa efectividad, teniendo en cuenta que la economía estaba muy mal, está muy mal obviamente, pero hablamos de mitad de año. Así todo, un mini repunte al consumo o desacelera, digamos, el gobierno dice se desacelera la caída. Claro. Eso se vio, ahora ya es probable que los datos que empiecen a venir sean cada vez más negativos y tengamos
un último semestre, un segundo semestre hiper complicado en ese sentido. Nosotros hablamos de los precios, yo decía qué pasa con el consumo y también qué pasa con las empresas adentro a la hora de planificar, por ejemplo, traer un nuevo producto. Ani te decía recién la cuestión de los artículos de perfumería, los cosméticos, todo lo que sea importado, Sí. que realmente sufre una variación muy importante en su precio, porque por supuesto está fijado a valor dólar. Hay empresas que han suspendido traer líneas que tenían previstas traer, personal trabajando, te diría, a las 24 horas del día, rehaciendo todos los presupuestos y las proyecciones de ventas que tenían y las proyecciones también de líneas, por ejemplo, de productos que iban a importar. En esta línea se conoció en las últimas horas que una nueva encuesta que el 82% de las empresas no tienen planificado contratar personal dentro de los próximos meses. 82% de las empresas. Sí. Que con la caída de consumo no tenés actividad, no vas a ponerte a pensar si vas a emplear gente o no, ¿no? Sí, eso está pasando y aparte no en los presupuestos que arman las empresas por lo general a esta altura del año, muy similar a lo que arma un Estado nacional, un Estado municipal o provincial, no están sabiendo, no están cerrando, no están sabiendo qué es lo que va a hacer del año que viene, están todavía con esta inestabilidad de en realidad no poder estimar qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con el dólar, pero empiezan a definirse un par de cuestiones que tienen que ver más con lo que va a pasar con la economía, en base a que se va acercando la contienda electoral, se va estando mucho más definido el escenario político y un escenario donde igual el consumo no paró de caer en ningún momento. Los gerentes de ventas estaban en una peor posición cada vez mayor en las grandes empresas y era el gerente de finanzas, muy parecido a lo que pasaba en los 90, el que se llevaba los mejores regalos, para decirlo de alguna manera. Ahora ya no tanto. Muchos gerentes de finanzas se la dieron con la realidad en las últimas semanas y tampoco están tan altivos en las empresas, donde empiezan a entender las empresas que otra vez lo que tienen que hacer es tratar de vender en la Argentina y no timbiarla. En serio lo estoy diciendo, es como parte de esos debates que se dan en los directorios, en mesas similares así, pero más cerraditas en las empresas, donde el debate es: dejamos de vender mucho tiempo y no nos preocupó. No nos preocupó porque teníamos desde lo financiero todo más cubierto y políticamente había quienes, dirigiendo empresas, eran hipermacristas, pero macristas que no veían la realidad. Esto lo digo en serio, como no era que macristas decían, bueno, si gana la oposición igual haremos negocios. No, solo veían una una tendencia. Y ahora, la verdad, esperaban que un repunte. Pero sí, esperaron un repunte muchos años. Muchos de esos, yo supongo que deberán irse o deberán dar un paso al costado o deberán de mínima aprender un poco cómo es la realidad argentina, porque la economía está muy mal y los números de las empresas en la parte de consumo, ventas, que es donde interactuamos nosotros con las empresas, lo veían. Pasa que financieramente lo compensaban poniendo el líquido y demás, claro. Entonces tanta guita no perdía. No era como una pyme que o vende o nada. El problema, hablando de las pymes, se viene un problema por ese bono de 5.000 pesos, que si las grandes empresas en principio no tendrían problema pasarlos por única vez, pero las pequeñas y medianas empresas no tienen esa plata para pagarlo. Obvio. Así que se viene un conflicto con eso también, ¿no? Obvio, hay muchas que están al límite, que no pueden pagar la luz, no pueden pagar el gas, y dicen esto me deja totalmente fuera de combate, y a las grandes empresas obviamente que no tienen problema para pagar y para seguir contrayendo crédito, algo que obviamente los minoristas o las pymes o demás en la Argentina les cuesta mucho más.